Hola chicos, todos tengan muy buenos días, tardes o noches. Hoy día vamos a desarrollar nuestro reforzamiento respecto de los temas rotación, traslación, puntos cardinales, simetrías y reflexiones, diagrama de flujos, interpretación de tablas estadísticas y visualización de figuras en el plano. Mi persona es el profesor pues, Jimmy Calzada y vamos a desarrollar esos puntos para poder, en este caso, complementar o de repente reforzar los puntos que hemos visto pues durante el ciclo. Se le pide también de que si hay alguna, de repente, duda respecto a este tema, no hay ningún problema de poder comentárselo pues a nuestro profesor que está pues en aula para que de repente nos libre de alguna duda más. Recuerda que la preparación depende bastante de usted y espero que este reforzamiento vaya sumando a lo que vendría a ser nuestra preparación pues para el día del examen. Entonces, vamos a comenzar, chicos, como le vuelvo a decir, con un saludo por este esfuerzo de poder ver la clase y darse un tiempo también para poder reforzar unos temas también un poquito pasados. Eso dice bastante de usted y, como se dice, va a sumar pues para su preparación. Entonces, vamos rapidito a lo que vendría a ser, en este caso, la clase en sí del día de hoy. Hoy día tenemos que trabajar lo que vendría a ser, como le vuelvo a indicar, los temas de reforzamiento. Entonces, teniendo cuenta en eso, chicos, teniendo cuenta en eso, lo que vamos a desarrollar, como te he dicho, son puntos específicos que se ha tratado durante las semanas, en este caso, en el ciclo anual San Marcos. Entonces, en el ciclo anual San Marcos de hoy, vamos a ver en este caso el reforzamiento. El profesor es soy el profesor Jimmy Calzada. Y vamos a rapidito a lo que vendría a ser rotación y traslación. Respecto a la parte de rotación y traslación, es respecto de una figura. Y podemos de repente hacer un poquito de esfuerzo y entenderlo como lo que vendría a ser, eh, en este caso, nuestro medio o nuestra casa. En este caso, cuando veo una rotación, simplemente es en función de un punto. Profesor, ¿cómo lo puedo ver? De repente, como si fuera, si ves la parte superior de la puerta de tu casa o de tu habitación y gira, eso vendría a ser, en este caso, cuando lo abres y cierras, sería simplemente la idea de una rotación, ¿sí? De una rotación. Ahora, profesor, y traslación es más simple todavía, cuando de repente tu papá o tu mamá te dice, vamos a mover la mesa de un lado a otro. Pues bueno, no mueve las mesas por patas, ¿no? Por partes, entonces no lo mueves en conjunto. O sea, todo, la estructura en sí de la mesa no cambia en nada. Entonces, esa sería más o menos la idea de la traslación. Cuando trasladas de repente una silla, de repente un mueble en tu casa. Y la rotación, como le vuelvo a decir, es como si fuera, como si fuera una bisagra, ¿no? Una bisagra. Respecto de un punto fijo, puedes pues, rotar hacia adelante, hacia atrás. Entonces, eso sería más o menos la idea de cómo trabajarlo. Ahora, ¿cómo se toma un examen de admisión? Ahí vendría a ver pues nuestra observación. Rotación o giro. Es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Ahí está, como si fuera de repente acá, esa figura es un cuadrilátero, ¿sí? Él sería llamado centro de rotación, ¿sí? Y voy a mover toda esta figura hasta este lado. Ese 90 grados sería pues llamado el ángulo de rotación, el ángulo de rotación 90 grados, y te has dado cuenta que su sentido de rotación es un sentido horario, ¿sí? Que va a favor de las agujas del reloj. Entonces sería simplemente esto la idea de la rotación. Y profesor, ¿y la traslación? Pues bueno, como hemos dicho, es simplemente como mover un mueble, como mover un mueble. En este caso, la idea de traslación sería el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se mantienen pues en la misma dirección y a la misma distancia. Entonces, si tú te das cuenta, esa figura igualito a la anterior, si te das cuenta, está fija y todo lo va a mover una cierta cantidad de espacio, una cierta distancia, pero todos los puntos se mantienen fijos, ¿sí? ¿No? Todos los puntos se mantienen fijos, no he deformado para nada la figura original. Pero eso sí, si de repente B se ha movido una cierta distancia, el punto del vértice A también, el vértice C también y el vértice D también. O sea, la distancia entre todos viene a ser pues la misma, ¿no? Porque en ningún momento se ha deformado pues en este caso la figura original. Bueno, esas serían las ideas que tenemos que trabajar. Pero también hay un punto que es reiterativo en examen de admisión, que vendría a ser cuando una rueda, en este caso, eh,
gira en una superficie que a veces es plana o de repente es curva. Entonces, es un clásico en examen de admisión que una rueda, ver cuánto es lo que se ha distanciado de su posición original o de repente cuánto es lo que ha girado la rueda para llegar de un punto hacia otro punto. Con respecto a lo último, vamos a ver lo siguiente. Acá está la rueda y te das cuenta que se ha movido desde esta ubicación hasta la otra. Cuando tengas este tipo de problemas, la idea es que analices un puntito, que vendría a ser el puntito del centro, el centro de la rueda. Esta longitud de L, esta longitud L. Entonces, el número de vueltas, ¿cómo lo voy a calcular en una rueda? Sería la distancia que recorre el centro, o sea, L, sobre la longitud de circunferencia de la rueda. La longitud de circunferencia, ¿cómo sería la longitud de circunferencia? 2pi por el radio. 2pi por el radio. Entonces, primero, la distancia que recorre, pues, en este caso, el centro, que vendría a ser L sobre 2pi por R. Entonces, este de acá son aspectos bastante generales que se pueden tomar en problemas, pero esto ya respecto de un problema más específico. Respecto del último punto, voy a desarrollar lo siguiente, chicos. Te dice acá, problemas de longitud de recorrido de un punto. En este caso, respecto del último. Te dice, el aro mostrado en la figura tiene 6 centímetros de radio. Este de acá tiene 6 centímetros de radio. Dicho aro empieza a rodar sobre la superficie MNPQR. MNPQR, ya está. ¿Sí? En el sentido indicado, ya está. Desde el punto M hasta el punto R sin deslizarse en ningún momento, o sea, no va a resbalar, siempre va a rotar, siempre va a girar, perdón, siempre va a girar. Si MN vale 15 centímetros, NP 72, PR 15 raíz de 3 y PQ 15, ¿cuál es la mínima longitud que recorre el centro del aro? O sea, te piden la longitud que recorre el centro del aro. Nos piden el mínimo recorrido del centro. En este caso, vamos a ver cuánto se ha movido pues el centro, pues te piden el recorrido del centro. Vamos a ver. Entonces, viendo la figura, vamos a contrastar los datos que nos dan. En la figura, recuerda de que MN sería 15, NP como en este caso te das cuenta, y la figura te indica, es una semicircunferencia, ¿sí? De 72, en este caso, centímetros. Y lo que podemos deducir rápidamente es que si es 72 centímetros, estos 72 serían respecto de su diámetro. O sea, su radio se conoce. Como su diámetro vendría a ser 72, lo que puedo decir tranquilamente es que su radio vendría a ser 36. Entonces, el radio vendría a ser 36. Además, te dicen de que PR vendría a ser 15 raíz de 3 y PQ vendría a ser, en este caso, 15. Bueno, vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a ver qué pasa con la rueda. Si te das cuenta, el movimiento de la rueda depende de su superficie. En este caso, si comienza desde el punto M, como indica la figura, tengo que analizarlo hasta el punto N. ¿Pero por qué hasta ese punto? Porque justamente en este punto va a cambiar la forma, el camino que va a seguir pues la rueda. Por acá sería un camino recto, pero acá inicia un camino curvo. O sea, el criterio que yo utilice para esta línea va a ser diferente para el que está por acá, pues. Claro. Acá simplemente puedo decir que si se mueve esta rueda, pues bueno, y forma acá 90 graditos, puedo decir de que si él es 15, él también sería pues 15, sin ningún problema. Pero ahora va a haber un movimiento en curva, ¿sí? Ahí sí tengo que analizarlo de otra manera. Pero cuando termine en curva por acá, te das cuenta de que ahora va a comenzar nuevamente una línea recta. Ah, ¿verdad? No. Ahora acá hay que tener mucho más cuidado, porque en este caso va a recorrer, en este caso, un vértice, como decir una punta, ¿no? Y el movimiento más o menos debe ser un poquito más analítico. Respecto a él, 90 grados, va a moverse y va a recorrer esa punta. Ahí está. Donde nuevamente va a caer, pues, en el plano o en la línea PR, formando este caso el radio con el plano o con la línea PR un ángulo de 90. Y después de ese movimiento va a llegar hasta el punto R. Entonces, más o menos ahí vendría a estar la forma del recorrido del centro.
O sea, lo bueno que ya tenemos su trayectoria, se podría decir de esa manera. Ya tengo su trayectoria. Y como tengo su trayectoria, la pregunta sería acá esta. ¿Cómo sería el cálculo de esa longitud? Pues bueno, vamos a utilizar algunas ideas de matemáticas para poder trabajar. Recordando de que, bueno, en este caso, ¿cómo se calcula la longitud de una semicircunferencia de aquí de un pequeño arco, ¿no? Sí, vamos a estar analizándolo en función de quién, de su ángulo central. Vamos entonces primero como MN. MN, si te das cuenta, con lo que vendría a ser el recorrido del centro hasta el punto N, vendría a ser de la misma longitud, 15 y 15. Ahí está, 15 y 15. Muy bien. Ahora vamos con lo que vendría a ser en este caso la curva. Si te acuerdas, habíamos dicho de que lo que vendría a ser el radio vendría a ser 36. El radio vendría a ser acá el valor de 36. ¿Por qué 36? Porque te vuelvo a decir que el diámetro es 72. Y si es de esa manera, lo que podemos rescatar tranquilamente es que este radio en el cual se va a mover este camino de la rueda, del centro de la rueda, tendría que tener una longitud igual a cuánto. Ya no sería 36, porque te das cuenta por el centro de la rueda no va a llegar o le va a faltar para llegar al piso 6. Entonces podemos decir de que acá tendría que ser pues ¿cuánto? 30. Eso podemos decir, sin ninguna duda, sin ningún miedo. Eso podemos decir. Entonces, el centro durante la curva tiene, en este caso, un radio de 30. Ahora, se puede calcular, claro, recuerda que una circunferencia es 2pi por el radio. Una circunferencia es 2pi por el radio. Pero esto vendría a ser media circunferencia, o sea, 2pi por el radio, pues sobre 2. Entonces podemos decir que toda esta longitud sería de la forma, en este caso, 2pi, 2pi por el radio, pues sobre 2. 2pi por el radio sobre 2 sería pues 30pi. ¿Estamos de acuerdo? 30pi. Bueno, como ya tenemos dos partes, nos faltaría esta que está acá, respecto a la longitud PQ. PQ. Pero te das cuenta, igual que la anterior, debe ser 15. Ahora, si tú te das cuenta, el triángulo acá que me dicen que es rectángulo se conoce muy bien. ¿Pero por qué? Porque si tú te das cuenta, esta longitud que está acá es de 15. ¿Sí? Es de 15. Y acá vendría a ser 15 raíz de 3. Entonces, si nosotros hacemos el esfuerzo, hijo, de poder nosotros trazar un triángulo rectángulo, si él vendría a ser el valor de k, y él vendría a ser k raíz de 3, lo que podemos decir tranquilamente es que la hipotenusa sería 2k. Y ese triángulo se conoce, sin ninguna duda se conoce, porque este ángulo que estaría arriba sería en este caso, y este ángulo que está acá abajito tiene una relación conocida porque es un triángulo notable. Cuando en este caso deducimos este 2k por Pitágoras, si alguien te dice o se pregunta de repente por qué sale 2k, es que lo he trabajado con Pitágoras. Recuerda que el dato acá es k y acá es k raíz de 3. Entonces por Pitágoras puedo decir que el de arriba o la hipotenusa debe ser 2k. En este triángulo, entonces, cuando un lado, un cateto, es la mitad de la hipotenusa, un cateto es la mitad de la hipotenusa, entonces podemos decir que este triángulo es conocido, que es un triángulo notable de 30 grados, ¿sí? Y 60 grados. Profe, ¿y por qué lo relacionas con él? Porque te das cuenta que en función de K estaría 15. Ah, ya, ¿verdad? Si él es 15 raíz de 3 y por ende sería la hipotenusa QR el doble de 15, que sería entonces 30. Tan solo haciendo la comparación. Pero podemos decir acá que este ángulo también se conoce, que sería de cuánto? De 60 grados, necesariamente. Profe, pero si le de 60 grados, la pregunta es, ¿cómo llegas a analizar este ángulo? ¿Y por qué quieres analizar este ángulo? Porque ese ángulo me va a servir para calcular, en este caso, ¿qué cosa? Esta longitud de arco. ¿Cómo me ayudaría? Pues bueno, si tú te das cuenta, lo que tú puedes ver, lo voy a resaltar acá, es que este angulito que está acá, todo él tiene que formar 360 grados. Y te das cuenta que ya tengo ahí
dos ángulos de 90, que sería el que está acá y el que está acá, claro, 180. Y los ángulos de 60 con el de arriba también deben sumar 180, porque 180 más 180, 360. Pero como él es 60 graditos tiburón, tiburona, el de arriba debe ser necesariamente ¿cuánto? 120. Entonces, el angulito en el cual pues recorre la punta de lo que vendría a ser el triángulo, vendría a ser el ángulo generado ahí, en este caso de 120. Este ángulo de acá sería de 120. Ese angulito o ese valor que está ahí. Profe, pero 120, ¿cuánto es de una circunferencia? Recuerda que una circunferencia está trabajado con un ángulo de 360 grados. 120 sería la tercera parte. Entonces lo que puedo decir acá es que esta curvita que está acá está formado por la tercera parte de toda una circunferencia. Entonces, este ángulo por ser 120, la tercera parte 360, genera la tercera parte en la circunferencia. Entonces, ¿te acuerdas cómo era? La circunferencia era 2pi por el radio. Era 2pi por el radio. Pero él es la tercera parte. O sea, será 2pi por el radio, pero sobre 3. Ahí está 120, será 2pi por el radio, pero sobre 3. Ah, ya. Y eso sería pues 4pi. Y es cierto, ¿no? Porque en este caso 2pi por 6 es 12pi. Y entre 3, 4pi. Bacán. Y lo último vendría a ser ahora el camino que va desde Q hasta R. Pero, profe, esta longitud la borraste. ¿Te acuerdas cuánto era? Claro, porque el triángulo es notable de 30 y 60. Y si él es 30, el opuesto a 30 vale K. O sea, el opuesto a 30 vale 15. ¿Por qué dices que acá es 30? Porque acá está 60, pues. O sea, acá está 30 y el opuesto de 30 es 15. La hipotenusa debe ser el doble, que vendría a ser entonces el doble de 15, sería pues 30. Sí, 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 sí. Y ahí tendríamos, ¿no? Todo el recorrido que ha trabajado. En este momento tendríamos entonces el valor de 15 más cuánto, más 30pi, 15 más 30pi, más otra vez 15, más 4pi, más 30. Acá tendríamos 15 más 15, 30, 30 más 30 sería 60, 60 más 34pi. Pero de ahí podemos sacar en este caso mitad, y la mitad sería 30 más 17 pi, pues en centímetros. Ahí tendríamos la respuesta del problema. Es un problema un poquito analítico porque mezclaba lo que vendría a ser bastante matemática, especialmente para encontrar longitudes en geometría. Vamos ahora al segundo punto que vendría a ser los puntos cardinales. Respecto de los puntos cardinales, tenemos que hacer referencia a que son las direcciones respecto al movimiento de rotación terrestre. Acá lo leemos. Los movimientos cardinales son, son las cuatro direcciones derivadas del movimiento de rotación terrestre. En este momento, norte-sur, arriba norte, abajo sur, a lo que vendría a ser izquierda, oeste, este. Bueno, direcciones principales los conocemos en el norte, ese sur, o oeste, este. Conforman el sistema de referencia para representar la orientación de un mapa o en la propia superficie terrestre. El norte-sur corresponde a los extremos del eje imaginario en torno a cual gira la Tierra. Y el oeste-este corresponde a la dirección del movimiento de rotación. Muy bien, entonces tenemos acá algunas definiciones que nos ayudan a comprender un poquito más esto. Pero profesor, eso no me van a pedir en un examen de admisión, me van a pedir en este caso algunas formas de moverme respecto de un punto y los ejes o puntos cardinales. Entonces, ahí estaríamos hablando de los ángulos horizontales. Esos ángulos horizontales son aquellos ubicados en el plano horizontal y con la ayuda de direcciones, de la dirección, nos sirven para poder ubicar un punto respecto de la ubicación de otro. O sea, yo voy a ubicarme en función de otro. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos interpretar. Los principales sabemos que es arriba norte, abajo sur, izquierda oeste y a la derecha este. Pero hemos visto ya en aplicaciones y en prácticas que a veces, por eso nos dan un ángulo entre los ejes que conocemos, entre las direcciones que nos dan o estamos estudiando. Entonces, vamos a ir trabajándola poco a poco para poder recordar. En este momento tendríamos acá, del norte
Giro 15 grados, pero ¿hacia dónde? Hacia el este. Norte, 15 grados, pues hacia el este. Profe, pero por complemento lo puedes también sacar. Claro, si uno de repente se pone a pensar, profesor, pero puede ser también de la siguiente forma. En este caso, te mueves en este caso, si es 15, acá sería 75. Ah, ¿verdad? También se puede poner, también se puede poner. O sea, sería este, 75 grados, perdón, 75 grados norte. Ah, ya también puede ser así, también puede ser así. Entonces, no vamos a pelearnos en una equivalencia, solamente que se puede bien estudiar con los ángulos que vendría a ser norte, este, o también con respecto al este hacia el norte. Eso es lo que te quiero decir. No necesariamente siempre va a sacar del norte o del sur. También pueden hacer del oeste o del este. No tengan ninguna dificultad con ello. Entonces acá diríamos lo siguiente. Acá se dice que norte 15 grados este, te dice entonces que nace de norte, del norte, y te diriges 15 grados hacia el este. Ahí está. Del norte gira 15 grados al este. Por acá sería sur 53 grados, sí, gira 53 grados, pero al oeste. Claro, sur, giro 53 grados al oeste. Del sur, gira 53 grados al oeste. Profe, pero también puede ser del oeste, claro, utilizando ese ángulo complementario que estamos ahorita hablando, que sería del oeste, profe. También se puede leer oeste, sería 37 grados, pero ¿hacia dónde? A 37 grados hacia el sur. Hacia el sur. Sería oeste, 37 grados, en este caso, al sur. También se puede leer de esa forma. O sea, no hay ningún problema con ello, no hay ningún problema con ello. ¿Sí? Y el otro también que a algunos les mueve el piso es de esta manera. Cuando de repente tengo el valor de sureste. Cuando te dicen sureste, hacia secas, te dicen sur 45 grados al este. O sea, te lo dan así sin ángulo en el centro, se da a entender de que ese ángulo vendría a ser de 45. Entonces, si yo de repente ubico, vamos a poner acá el lapicito, por acá, digamos de esta manera, y lo escribo simplemente de esta forma, noreste. Lo que quiero decir es que este ángulo me dice que del norte he girado 45 grados al este. Eso es lo que me está indicando. ¿Ya, hijo? Ten bastante cuidado. Sureste, noreste, suroeste significa que el ángulo en el centro vendría a ser de 45. Entonces, estoy seguro que ya hemos recordado estos puntitos y ahora vamos a enfrentarnos a una aplicación. En la aplicación vamos a trabajar de la siguiente manera, tiburón, tiburón. Te dice, un cobrador sale de la oficina y va a realizar sus cobranzas. Un cobrador sale de la oficina y va a realizar sus cobranzas. Primero se desplaza 2,5 kilómetros al oeste de la oficina. Luego va a un segundo lugar a 4,5 kilómetros al norte. De allí continúa 4 kilómetros al este y finalmente 6,5 kilómetros al sur. ¿A cuántos kilómetros de la oficina se encuentra? Muy bien. ¿A cuántos kilómetros de la oficina se va a encontrar? Vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a hacer el gráfico, ¿sí? Sin ningún problema. Y diciendo lo siguiente, ¿no? Nos piden el cobrador a cuántos kilómetros de la oficina se encuentra. El cobrador a cuántos kilómetros de la oficina se encuentra al final, pues, de entregar, pues, todos los pedidos. Del enunciado. Vamos por partecita. Tenemos que salir, pues, obvio, de la oficina, ¿sí? Primero, se desplaza 2,5 al oeste de la oficina. Entonces, tengo que ubicar la oficina con los planos, ¿no? Con los ejes, perdón. Norte, sur, oeste y este. Se mueve 2,5 kilómetros al oeste. O sea, tiene sentido el gráfico que estoy haciendo, porque hacia el oeste voy a moverme 2,5 kilómetros. Ahí está, Jamito el cartero, 2,5 kilómetros. ¿Está bien? Hacia el oeste. Luego va a un lugar, a un segundo lugar, a 4,5 kilómetros. O sea, trata de también trabajar lo que vendría a ser las longitudes de una manera proporcional. Más o menos, si es 2,5 esa longitud, 4,5 sería casi llegando el doble. ¿Sí? Para que tenga más o menos una referencia a lo que vendría a ser tu figura. ¿Sí? 4,5
al norte, si es arriba, voy a moverme algo de un poquito más, casi el doble de 2,5. Ahí está, 4,5. Casi el doble, porque el doble de 2,5 sería 5. ¿Está bien? ¿Qué más? De ahí, de ahí continúa 4 kilómetros al este. Ahora, de acá, de este segundo lugar, voy a ubicar 4 kilómetros, pero para el este. Ah, para allá. Perdón, para allá. Muy bien. Ahí está. Y es obvio que si me doy cuenta que si él es 2,5, no voy a hacer mi línea de 4 kilómetros hasta por acá, ¿sí? Tiene que ser mayor. Pues ahí hay que hacer un poquito el esfuerzo para que la figura se asemeje, ¿no? Se asemeje y tenga sentido los ángulos que vamos a ir desarrollando. Bueno, 4 kilómetros al este. ¿Está bien? Ahora, recuerda lo siguiente, porque de repente algunos se olvida. El trayecto, los ejes siempre forman ¿qué ángulo? De 90 grados. Aunque no lo ubicamos, usted lo debe ya de estar analizando de una manera pues adecuada. ¿Estamos de acuerdo? No se vaya a olvidar de eso. ¿Sí? No se vaya a olvidar de eso. Entonces, estamos hasta acá, 4 kilómetros, y finalmente 6,5 hacia el sur, o sea, 6,5 hacia abajo. Muy bien. Y te vuelvo a repetir, acá vendría a ser de cuánto, hijo, el ángulo. Claro, pero profe, acá debe ser de 90 gradiños. Muy bien. Ahora, él sería el punto de partida y él sería pues el punto final, el punto de llegada. Y te piden en este caso la distancia entre ellos dos. La pregunta siempre es cómo lo resuelvo. Puedes resolverlo de dos formas. Trata de formar rectángulos, porque eso nos va a ayudar de repente a sumar mucho mejor lo que vendría a ser qué cosa. La longitud es sumar o bien restar. Entonces, eso tenemos que tomarlo bien claro. Entonces, yo puedo decir, profesor, que acá él es un rectángulo, profe. Claro, él es un rectángulo. Claro, ¿no? Y respecto a los triángulos, los lados opuestos tienen igual longitud. ¿Sí? Como es un rectángulo, los lados opuestos tienen igual longitud. Por tal motivo, que si esta longitud de arriba de verde es 4,5, profe, acá también debe ser 4,5, pues. Y si él es 2,5, ya, pues esto ya salió. Este pedacito ya salió. Acá. Te pido la distancia, ¿no? De entre el punto de partida y el punto de llegada. Pero como el rectángulo, yo sé que los lados opuestos son iguales, si él es 2,5 para llegar a 4, él debe ser 1,5. Ahora bien, acá sale 2 kilómetros por eso, pero ¿por qué? Porque te vuelvo a repetir, el moradito es 6,5, pero como este de acá es 4,5, ya, este pedacito también de acá debe ser 4,5. Pero para parchar o completar el 6,5, él debe ser 2. Profe, entonces acá tengo un triángulo, caballero, Pitágoras. Sí, es cierto, puede trabajarse con Pitágoras, pero tiburón, tiburona, recuerda y observa. Acá hay una relación de 1,5 a 2. Si nosotros recordamos, el triángulo en este caso de 3, 4 y 5, 3A, 4A y en este caso 5A, lo podemos observar acá. ¿Pero por qué? Porque este 1,5 es 3 por 0,5 y él sería 4 por 0,5. Si hacemos el esfuerzo, sí está cuadrando. Si este 1,5 es 3 por 0,5 y este de acá es 4 por 0,5, aplicando en este caso nuestro criterio, él debe ser, entonces, ¿cuánto? Debe ser 5 por 0,5. Entonces sería 2,5. Si es 2,5, encontramos por ende la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada. El cobrador se encuentra a 2,5 de la oficina. Entonces nuestra clavecita sería dadito. Sí, borramos esto. Te dice acá también lo siguiente. El punto A que vendría a ser en este caso menos 1,4. Menos 1,4. ¿Sí? Vamos a hacer acá lo siguiente. ¿Sí? Menos 4,3, perdón. Menos 4,3. Vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a hacer la idea de simetrías y reflexiones. Y la idea de simetrías y reflexiones vamos a tomar como punto de partida ya sea una recta o de repente un punto. Y esa recta o punto lo vamos a tomar como si fuera en este caso un espejo. Un espejo, así es.
vamos a ver lo siguiente, que cuando tengo un espejo, entre comillas, puedo decir que la distancia del espejo hacia mí, si es 3 metros, la distancia de este caso hacia su reflejo, del espejo hacia su reflejo, también sería pues de 3 metros. Algo más o menos así. Vamos a verlo acá un dibujito. Más o menos así. Si de repente él vendría a ser el espejo, ese rectángulo que sea el espejo, ¿está bien? El espejo, ¿sí? Podemos nosotros decir lo siguiente. Si de repente la persona está acá a 2 metros del espejo, ¿sí? A 2 metros del espejo, de acá hasta acá a 2 metros, entonces su reflejo también va a estar ¿a dónde? A 2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que nosotros ir pensando, ¿sí? La distancia acá vendría a ser igual a la distancia que está acá. Ujú. Y esas personitas lo puedo tomar como puntos. Ah, ya, eso vendría a ser. Profe, pero siempre el espejo va a estar en forma horizontal. No, el espejo también puede estar el espejo siempre va a estar en forma vertical, no, también puede estar en la horizontal. Y eso vendría a ser respecto a lo que vendría a ser los ejes, lo que vamos a estudiar en estos momentos. Vamos a verlo respecto, pues, a los ejes. Vea, por favor, lo siguiente. Este punto menos 4,3 hace significancia de que respecto del origen de coordenadas, el 0,0, el A se encuentra 4 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Por eso se dice que es menos 4 punto y coma 3, observando de que este punto, el origen de coordenadas, sería el inicio de nuestro movimiento. ¿Está bien? Entonces, respecto del origen de coordenadas, es el origen de nuestro movimiento y podemos decir en este caso que si retrocedemos 4 unidades y subimos 3, tendríamos el punto A y justamente tiene el valor de menos 4 punto y coma 3. Ahora, vamos con los siguientes juegos o con los siguientes análisis. Mira, por favor, si nosotros analizamos la simetría respecto del eje X, estaríamos diciendo que el espejo vendría a ser ¿cuánto? Sería pues el eje X. Respecto del eje X, vamos a seguir planteando lo que hemos dicho, profesor. Entonces, voy a escribir otro color. Entonces, si el eje X es el espejo, la distancia que está acá, que vendría a ser respecto de Y, ¿sí? Respecto a Y, porque es la distancia, ¿no? Del punto A hacia el espejo. Debe ser también la misma distancia del espejo hacia su reflejo. Así es, hijo. Ah, ya. Entonces, si tú te das cuenta, profe, si tú te das cuenta respecto de X, va a seguir siendo igualito, claro. Y respecto de X sería menos 4. Pero respecto de Y, te das cuenta por ser reflejo, si acá arriba estaba con más 3 arriba, ahora hacia abajo va a ser con ¿cuánto? Con menos 3. Entonces, ahí tendríamos las coordenadas que sería menos 4 punto y coma menos 3. Claro, y tiene sentido, ¿no? Porque lo que vendría a ser el eje X va a funcionar como si fuera un espejo. ¿Sí? No se mueve para nada respecto del eje X, pero sí respecto al eje Y. Acá estaba con más 3 y ahora estaría pues con menos 3. Y podemos dar acá una observación. Cuando es simétrico respecto al eje X, la primera componente, o sea X, se mantiene. Y la segunda componente Y cambiaría pues de signo. Entonces, teniendo esta jugada, vamos ahora respecto al eje Y, porque vamos a analizar los dos ejes. Respecto al eje Y, por favor, hijo, analízalo muy bien. Si nosotros analizamos respecto al eje Y, más o menos va a trabajarse de la misma manera. Si tú te das cuenta, vamos a borrar esto para no complicarnos. Si tú te das cuenta, la altura va a ser la misma, pero eso sí, el punto A se encuentra 4 unidades respecto al eje Y. Claro, ¿no? Se encuentra 4 unidades. Y este menos 4 significa que está hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Se encuentra 4 unidades hacia atrás. El reflejo, en este caso, estaría 4 unidades hacia adelante, pues. Ah, ya, porque es su reflejo, como hemos dicho en el problema. Como hemos dicho en su problema. Profesor, y respecto a esta altura va a seguir siendo la misma, porque no he movido para nada su altura, tan solo lo que vendría a ser su proyección respecto del eje Y. Entonces, profesor, acá el valor, en este caso, de 3 seguirá siendo lo mismo, claro.
el valor de 3 seguirá siendo pues lo mismo, ¿sí? Pero respecto en este caso de X, sí, pues como acá está a -4, ¿sí? Entonces su reflejo estará en +4. Ahí está. Entonces podemos decir que cuando es simétrica respecto al eje Y, la segunda componente Y se mantiene y la primera componente en este caso cambia de signo. Vamos ahora por acá. Te dice acá también lo siguiente. Hemos visto respecto a los ejes, pero hay un puntito también que se trabaja bastante, que vendría a ser en este caso el origen de coordenadas. ¿Sí? Simetría respecto al centro, al origen de coordenadas. Entonces, cuando tú ves lo siguiente y te das cuenta, creo que va a cambiar completamente los ejes si analizamos en este caso ellos dos. ¿Sí? Va a analizarse completamente los ejes. ¿Sí? O es decir, las dos coordenadas que están acá van a pasar completamente hacia el otro lado. De la segunda paso a la cuarta. En este caso, del segundo cuadrante paso al cuarto cuadrante. Entonces podemos decir tranquilamente que cuando yo hago la simetría respecto al centro, el origen de coordenadas, pues bueno, pues puedes dar cuenta que tranquilamente el valor de -4 va a pasar al otro lado con 4 y el valor de 3 en este caso -3 porque cambias completamente de posición, cambias completamente de posición y te darías cuenta que las coordenadas que podemos ver ahí serían las coordenadas 4 punto y coma -3, las coordenadas completamente con signos diferentes a la A original. Entonces, en este momento podemos decir que la primera componente X cambia de signo y la segunda componente Y también cambia de signo. Entonces, estos problemas o estas ideas se pueden enfrentarse en una aplicación o una pregunta de examen de admisión respecto a los ejes. Y como te vuelvo a decir, tómalo como si fuera, en este caso, eh, unos espejos, unos espejos. Y cuando es respecto al origen de coordenadas, hay que tener un poquito de cuidado, tan solo cambia completamente. Ahora, uno puede decir, profe, pero he visto en problemas durante la práctica, es que no necesariamente debe ser el eje X o el eje X o el eje Y. Puede ser otro eje de repente con X igual a 3 o con Y igual de repente 2 o de repente la simetría con un punto que no es el origen de coordenadas. ¿Ahí qué hago? Bueno, para eso vamos a ver nuevamente estas aplicaciones. Estas aplicaciones. Vamos a ver, si tú te das cuenta acá, si está en el gráfico, bacán, si está en el gráfico, bacán. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, acá aplicamos la misma idea. Si tú te das cuenta, acá te dicen la simetría respecto al punto que vendría a ser -2 punto y coma 3 y respecto a A'. Si tú te das cuenta, acá, ¿cuánto te has movido respecto de quién? No sería respecto al eje Y, sería respecto del eje X. ¿Cuánto te has movido? A ver, te das cuenta que hay 1, 2 y 3. Acá te has movido 3 unidades. Entonces el reflejo hacia el espejo, ¿no? Te has movido 3 unidades hacia el espejo. Entonces el reflejo también será 3 unidades. Ah, ¿verdad, no? Claro, y acá podemos hacer lo siguiente. Podemos dar cuenta de lo siguiente. Acá sería pues el valor de 3, pero respecto en este caso de 1, ¿sí? También vas a avanzar 3. Entonces acá sería ¿cuánto? 4. ¿Por qué? Porque estás avanzando 3, pues. Si estás avanzando 3 respecto de 1, ¿sí? Estarías entonces en la posición 4 respecto del X. Y Y sigue siendo lo mismo. Ahí está. Sería 4 punto y coma 3. Sí, profe, porque tiene sentido porque este eje de simetría es como un espejo y te das cuenta que respecto del punto A al espejo hay una distancia de 3. Entonces su reflejo también va a tener una distancia de 3. Respecto de 1, si avanzo 3, respecto de 1, avanzo 3, respecto al eje X, sí, ¿no? De 1 avanzo 3 estarían 4, pues. Ah, ya, profe. Eso sí me dan, pues, en este caso, el gráfico. Profe, si no me dan el gráfico. Ah, ya. Acá podemos utilizar una idea también bastante importante. Que estoy seguro que te acuerdas, porque lo has visto también en geometría analítica y en trigonometría. Si de repente yo tengo acá un puntito de repente de la suma, bueno, son un poquito más, bastante genéricos, ¿no? A y B. A y B. Él vendría a ser el punto X1, punto y coma Y1. Perdón, Y1. Y acá sería el punto X2
punto y coma, Y2. Y yo sobresalto de que acá está el punto medio P. El punto medio P. Ah, verdad. Entonces, este de acá, X punto y coma Y, ¿cómo se calcula? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? El punto X vendría a ser la semisuma de los X, ¿no? Que sería X1 más X2 sobre 2. Ah, ¿verdad, no? Y Y vendría a ser igual a Y sub 1, perdón, Y sub 1 más Y sub 2 sobre 2. Sí, eso se sabe también, ¿no? Sí, profe, sí, lo hemos trabajado. Pero dime una cosita, dime una cosita. Eso se puede trabajar de una manera un poquito más práctica. ¿Esa propiedad la manejas? Sí, sí la manejo. Entonces, no cabe duda de que si tú sabes esa propiedad, lo que puedes decir acá, entre comillas, y es algo cierto, ¿ah? No es algo mentira. Entonces, yo puedo decir por acá, profe, que 2 veces x es x1 más x2. Ah, ¿verdad, no? Y acá también digo esto, que 2 veces y es y sub 1 más y sub 2. Sí, es cierto. Entonces, estas ideas últimas son las que vamos a utilizar en el problema. ¿Cómo así? Te lo explico. ¿Sí? No hay ningún problema porque 2 pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Como tienes ya la idea de que se va a utilizar una propiedad ya trabajada en lo que vendría a ser en geometría y por ahí trigonometría, vamos ahora a trabajar lo siguiente. Sabemos entonces que este P sería el punto medio. Este P sería el punto medio. ¿Por qué? Porque la distancia en este caso de A A' vendría a ser el mismo, ¿sí o no? El mismo. Eso lo hemos trabajado con el muñeco y el espejo, ¿sí? Entonces, ¿qué puede decir entonces respecto de A y A'? La suma de A más A' te da 2 veces este punto, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, no? Yo sé entonces, profesor, por lo anterior y generalizando A más A' vendría a ser 2 veces el punto P. Pero yo quiero A', despeja, Petir. A' sería 2 veces el punto P menos A. Y esto es lo que voy a utilizar. Ah, ya, nada más, nada más. A' sería 2 veces el punto P, ¿sí? El P vendría a ser el punto medio, menos A el punto original. Vamos a ver si cuadra, profe. Vamos a ver si cuadra. No te preocupes, vamos a ver si cuadra. La idea es trabajarlo. Entonces, A' es lo que quiero encontrar, pues. ¿Sí? A' es lo que quiero encontrar. Pero sería 2 veces el punto P. El punto P es 1 punto y coma 3. Menos el punto A, que vendría a ser menos 2 punto y coma 3. Entonces, profesor, ¿y ahora qué hago? No te preocupes, opéralo común y corriente, pero eso sí, respetando las coordenadas. Te digo acá, 2 por 1, acá sería pues 2, y 2 por 3 sería pues 6, ¿sí? Acá sigue siendo menos 2 punto y coma 3, sigue escribiendo el mismo. Ahora, tenemos esto. Lo único que hemos hecho es que cuando me dicen 2P, o sea, cada coordenada de este punto P, 1,3, lo he multiplicado por 2, como me dice. 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. Y ahora, profe, ¿cómo hago esta operación? Lo vas a sumar componente con componente. En este caso, el valor de 2 le vas a restar menos 2. Tú sabes muy bien que si a 2 le restas menos 2, sería menos y menos más, 2 más 2. ¿Está bien? Y 6, si le restas 3, acá estaría. 2 más 2 sería 4 y 6 menos 3 sería pues 3. Y justamente esos serían los valores de A'. Serían los valores de A'. Serían los valores, en este caso, del reflejo. Sí, profe, ¿y cumple punto medio? Sí cumple, tiburón, mira. Sí cumple. De repente uno tiene duda, profesor. 4, punto y coma, 3. Como hemos dicho, ¿no? En este caso, primero los X. Acá, menos 2 y más 4. ¿Cómo sería? Menos 2, 4, menos 2 sobre 2. ¿Te da o no te da 1? Ahí está. Y acá, 3 más 3 sobre 2. Ya, pues, hecho, ¿no?
3 más 3 sobre 2 te daría pues 3. Ah, verdad, sí sale, ¿no? Entonces, esta idea va a ser bastante importante para problemas posteriores. ¿Está bien? Que se ha visto también lo que vendría a ser la teoría, pero lo estamos observando en este momento como si no lo hubieras visto. Vamos al ejemplo 2. Al ejemplo 2 dice lo siguiente. Profesor, y respecto cuando es un punto, perdón, ¿y ahora qué haces? Bueno, cuando es respecto a un punto, pues es igualito, vas a utilizar lo mismo. En este caso, si tú te das cuenta, él es el punto menos 3,3 y él sería el punto menos 1,1. Voy hasta ahora hacia el punto A'. Profesor, lo mismo vas a utilizar. O sea, A' sería 2 veces el punto P, el punto medio, que es menos 1,1, menos el A, que vendría a ser el punto que me dan originalmente. Entonces sería A igual a 2 veces el punto P, menos 1,1, menos el punto A original, que es menos 3,3. Acá sería entonces de la siguiente manera. Sería 2 por menos 1, menos 2. 2 por 1, 2, ¿sí? Menos 3,3. Ahora restamos y operando. Menos 2 le resto menos 3. Menos y menos que te da más 3. 2, si le sumo 3, si 2 le sumo 3, queda 1, ¿sí? Y si en este caso a 2 le quito, pues en este caso 3, quedaría entonces menos 1. Y ahí tendríamos el resultado. Entonces, la idea es que tú trabajes muy bien este tipo de puntos porque ya ha venido en pregunta de examen. ¿Está bien? Lo hemos trabajado y lo hemos recapitulado y espero que quede ya bien reforzado. Bueno, hasta ahí sería respecto a simetrías, ¿no? Y reflejos. Vamos ahora que vendría a trabajarse en los diagramas de flujos. Cuando hablamos de las ideas de los diagramas de flujos, es también llamado flujograma de procesos o diagrama de procesos. Representa la secuencia o pasos lógicos ordenados que debemos seguir para realizar una tarea mediante unos símbolos dentro de los cuales se describen los pasos a realizar. O sea, más o menos te describe qué pasos vas a utilizar para poder resolver un problema. Vamos a ver entonces una aplicación para más o menos recordar de qué se trata. En el gráfico adjunto te dice, muestra el algoritmo que debe tener a un programa, pues, el acceso a un programa informático, perdón. ¿Qué valor toma X en el proceso final? Entonces te piden qué valor toma X en el proceso final. Pero acá estamos comenzando con X igual a 7. Vamos a ver el valor de X en el proceso final. Te digo acá que X vale pues 7. Acá hay que tener una idea bastante puntual. Mira, por favor. Acá dice X igual a X menos 5. Estoy seguro que tu profesor te lo ha indicado y quiere decir acá lo siguiente. Este X que está a la izquierda va a ser el X que ahora vas a tomar. Y este X vendría a ser el X anterior. Profesor, no entiendo. Digamos, tú vas a trabajar con este nuevo X. Pero, profesor, te dicen, este nuevo X toma el nuevo X, pero cuando el X anterior, ¿cuánto era? Pues a él le quita 5. Eso es lo que quiere decir. Al que está acá, el nuevo X sería igual el triple del X anterior. Eso quiere decir. Profesor, pero para este problema, ¿cómo lo cuadramos? Bueno, lo cuadramos de la siguiente forma. Quiero que veas, por favor. Quiero que veas, por favor. Al primer X te dice, X es igual a 7. X es igual a 7. Paso 1, igual a 7. El paso 2, el nuevo X sería el X anterior. El X anterior sería ¿cuánto? 7. Y a 7 le quitas 5. Entonces, el paso 2 sería X igual a 2. ¿Pero por qué X igual a 2? Porque este X anterior es respecto de 7. Si a 7 le quitas 5, el X sería ¿cuánto? Sería pues 2. Ahí está. El nuevo X sería con X igual a 2. Te dice, ¿X es positivo? Sí. Entonces, nuevamente, al X, que en este caso ahora sería X igual a 2, vas a meterle o le vas a restar pues 5. Al X que está dando para encontrar el nuevo X, a ese X igual a 2 le vas a quitar 5. Y si al X igual a 2 le quitas 5, sería entonces menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si X es menos 3, voy nuevamente. ¿X es positivo, sí o no? No. X es negativo, entonces me voy por acá. Me voy por acá.
Pero recuerda de que estás tomando x igual a menos 3. Eso ya lo voy a borrar. Estás tomando con x igual a menos 3. Recuerda eso. X igual a menos 3. Y ahora dices que el nuevo x, el x de la izquierda, será 3 veces el x anterior. Pero el x anterior, ¿quién sería? Pues menos 3. Vas a dar paso a un nuevo x, pero ese nuevo x está formado por el x anterior, que vendría a ser el triple. Ah, ya, entonces el nuevo x sería 3 veces el x anterior. Sería pues entonces menos 9. Entonces acá dice, muestra el valor de x al final. El valor de x sería pues menos 9. Y ese sería el fin del proceso. El valor final de x el valor de x al final es menos 9. Ahí tendríamos. ¿Está bien? Ese sería el resultado. Entonces, es una secuencia en los cuales vamos a tener que ir trabajando pues paso a paso. Claro, en función de la práctica que tengas en este tipo de problemas, pues el resultado va a ser mucho, mucho más rápido. Si en caso dudas, vas a tener que hacerlo paso por paso porque puede haber un resultado que te equivoques y lo defectuoso, lo penoso sería de que encuentres claves con ese error. Entonces, ese sería el llamado problemas de diagrama de flujos. Ahora, respecto a lo que vendría a ser estadística, interpretación de gráficos y tablas estadísticas, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Vamos a ver los gráficos en barras. En este caso, te puedes dar cuenta que la producción de cereales en millones de toneladas. En este caso, podemos ver que trigo sobrepasa las 6 millones de toneladas, la cebada llega hasta los 12 millones de toneladas, avena, que vendría a ser menor en este caso a 2 millones de toneladas, y otro que no llega, ¿no? Con la fruta sobrepasa el cero. Entonces, esto vendría a ser la idea respecto al gráfico de barras. ¿Está bien? Respecto al gráfico de barras. Otro tipo de problemas es respecto al gráfico de líneas. En este caso, el precios de consumo en el año 2019 antes de la pandemia, ¿no? En este caso, julio y agosto, mira cuánto se está consumiendo, ¿no? Se consume más en los meses de noviembre y diciembre, pero ¿por qué fechas? Ah, ya será las fechas, en este caso, de repente de época navideña, de repente será pues ropa o de repente otro accesorio. Entonces, sí podemos trabajarlo también teniendo secuencia de lo que vendría a ser el movimiento pues de las líneas. Sí, podemos también hacer una comparación. Y el más práctico que se puede utilizar en admisión, y eso es seguro que también lo ha visto en lo que vendría a ser en su curso de RB, es respecto a gráfico de sectores. En este caso, curso preferido por los alumnos del aula 1 es RM el 20%, física el 20%, RB, que vendría a ser el verde, en este caso 35%, y lenguaje el 25%. Pero lo que trabaja bastante esto es cuál, que bien nos dan dando en porcentaje, nos están dando porcentaje, pero tú sabes muy bien que a veces nos dan una relación con ángulo. Y ahí tenemos que entablar lo que vendría a ser la relación entre ambos. 360 grados equivale al 100%. Si tú quieres de repente el 30%, puedes aplicar acá la regla de tres simples y saldría. Es obvio que va a haber momentos en los cuales de repente salgan decimales. Por eso tenéis que tener la tranquilidad de trabajar con el aproximado. ¿Está bien? De trabajar con el aproximado. El histograma, que trabaja lo que vendría a ser acá los intervalos dentro de una distribución. Acá te diría entonces el número de hogares según ingresos en miles de hogares y acá pues serían sus ingresos en soles. Personas hasta 400, hasta 500 soles, hasta 900 soles, de 1000 a 1500 y así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas personas ganan más de 5000 soles? Menos de 500 hogares, ¿no? O un poquito más de 500 hogares se puede decir, ¿no? Entonces, esa sería la secuencia o los tipos de problema que nos podemos enfrentar a un examen de admisión. Entonces, hay que trabajarlo bastante y hay que también examinar y ver problemas pues parecidos. Para resolver esto, lo que voy a hacer ahora es entablar una aplicación respecto a un problema de barras, a un problema de barras. Te dice acá lo siguiente, te dice acá lo siguiente. En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de asistentes durante los 6 primeros meses del año 2019 en el Parque de las Leyendas. ¿Durante cuántos meses la cantidad de asistentes fue mayor al promedio mensual de la cantidad de asistentes?
Hay que entender la pregunta. Sí, hay que entender la pregunta. Acá nos dicen o nos dan los 6 meses del año 2019. Dice, durante cuántos meses la cantidad de asistentes fue mayor al promedio? Fue mayor al promedio de la cantidad de asistentes. El promedio lo puedo sacar con estos meses. Y de ese promedio tengo que ver qué meses sobrepasan el promedio. Eso es lo que te dicen. ¿Qué meses sobrepasan el promedio? Entonces vamos a ir analizando este problema de barras. Nos pide el número de meses donde la cantidad de asistentes fue mayor al promedio. Entonces, del gráfico, el promedio mensual lo tengo que ver mes por mes. En este mes de enero puedo darte cuenta que son 30.000, ¿sí? En este febrero serían 35.000. En este marzo sería 45.000. En este abril también sería pues 45.000. En mayo sería ¿cuánto? 25.000 y lo que vendría a ser junio vendría a ser también de 20.000. La idea sería entonces la suma de todos. 30 más 35 más 45 más 45 más 25 más 20. ¿Sobre cuánto? Sobre la cantidad de meses que estamos analizando, que vendría a ser 6. Si nosotros operamos esta cantidad, nos va a salir 200 sobre 6. O también le sacamos mitad, que es 100 sobre 3. Y ya sabes que esa cantidad 100 sobre 3 es una cantidad igual a 33,3333. O sea, es un aproximado 33,3 tendrías que poner, no, mensual. Ya si quieres periódico, pero sabes que es 33,3. Ahora, ¿quiénes son los meses que superan estos 33,3? Bueno, los meses que superan, en este caso, estos 3,3 sería pues enero no, porque es 30. Sería febrero, que vendría a ser 35, marzo, que también sería 45, y abril, que sería pues 45. O sea, estos 3 meses sobrepasan el promedio. Entonces, el número de meses donde la cantidad de asistentes fue mayor al promedio sería pues 3 mesecitos. Ahí está. Entonces, esa sería la figura que tenemos que ir trabajando, chicos. Tan solo para ir recordando. Y vamos al último, que vendría a ser problemas de visualización de figuras. En este caso, cuando nos enfrentamos a problemas de visualización de figuras en el espacio, tenemos que tener que un sólido se puede ver de 3 maneras, ¿sí? Existen 3 posiciones claramente definidas que se conocen como los planos principales de proyección, vistas de un sólido. En este caso, ahí está el sólido y podemos ver el plano horizontal o también llamado superior. Llamado también plano superior, se determina cuando el objeto se visualiza desde encima de él, o sea, acá arribita. Y te das cuenta que todas las caritas se estarían proyectando. Está bien, todas las caritas. Mira, aunque de repente esté una más baja que otra o una esté inclinada, al momento de proyectarse al plano horizontal, observa de que esta figura rectangular que está inclinada, al momento de proyectarse se va a proyectar como un rectángulo. Entonces hay que tener bastante cuidado de olvidar ese concepto, esa idea. Acá igualito, el plano en este caso horizontal, vamos al plano frontal. El plano frontal es aquel que se ve de la parte pues izquierda. Ten bastante cuidado, porque algunos se equivocan y dicen que acá está el plano pues frontal y no es así, respecto a la parte pues izquierda. Y si tú te das cuenta, llamado también plano principal, se determina cuando el observador está frente al objeto. Y te das cuenta que lo principal que puedo ver es que este pentágono 1, 2, 3, 4, 5, este pentágono se va a proyectar en el plano. También lo que vendría a ser este pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Profesor, ¿y estas caras? Esas caras no. Y esas caras se van a ver pues como aristas, se van a ver como aristas, ¿sí? Se tiene que deducir esto. Estas caras no se van a proyectar para este lado. Entonces se van a ver simplemente como aristas. Al momento de proyectarlo tendríamos esto. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ese sería el plano frontal. Y el otro vendría a ser en este caso el plano de perfil, que sería pues más o menos en dirección derecha respecto de la PPT que estamos mostrando. ¿Sí? Es el plano perpendicular a los dos anteriores, en el cual se determina cuando el observador se ubica a un lado del objeto. Muy bien. Si te das cuenta, puedo observar de que acá el L, que se está viendo acá, se va a proyectar
Esta carita que está acá, que es un rectángulo pues un poquito echado, al momento de proyectarse se va a ver de manera pues vertical, como si fuera un rectángulo, ¿sí? Y recuerda que se va a ver o se tiene que ver el espacio vacío, porque acá no hay, ¿no? Tampoco hay. Muy bien. Entonces, esa sería la vista de perfil. Entonces, hay sugerencias para resolver este tipo de problemas. A veces cuando nosotros resolvemos este tipo de problemas, la sugerencia es ver un poquito las claves cuáles se le parecen, porque dibujarlo tal como está, no lo vas a negar que a veces toma un poquito de tiempo. O sea, nos vamos a ayudar de las claves para ir descartando. Y si hay de repente alguna duda, pues tendremos que sí necesariamente dibujar. Pero ayudémonos de las claves. Entonces, vamos a ver esta última aplicación para ya resolver los problemitas. Te dice, indica la vista horizontal del sólido mostrado. Vista horizontal, horizontal es la parte superior. Respecto a la parte superior, lo que yo puedo ver es que las caritas que están arriba son las que se tienen que reflejar. Y yo puedo ver que primero que puedo observar es que tengo que ver la L. Tengo que ver la L. Sí, solita, sin ninguna línea. L, profesor. Acá hay una L, profe. Sí, pero te das cuenta que el L no va hasta los extremos de las caras. Ah, ya, no, profesor. Ese no es entonces, ese no es. Él tampoco no es. Él tampoco no es. Claro, ¿no? Porque debe haber una L completita. Él tampoco es, profe. Caballero nomás. Profe, esta L se ve pues acá. Claro, ¿no? Este problema estaba, o esta aplicación estaba bastante sencilla, porque apoyándonos de las claves, profe, sería simplemente la clave E, resaltando pues lo que vendría a ser, en este caso, el L. Profe, pero yo lo he hecho observando el triángulo que está acá, porque si tú te das cuenta, acá ves un triangulito, y ese triangulito también se tiene que proyectar, pero profe, hacia arriba. Y ninguna figura, excepto la E, tiene al triangulito. Ah, ¿verdad, no? También, ¿verdad? Entonces te das cuenta que hay bastantes maneras, hay bastantes maneras. Si lo queremos hacer más o menos un poquito más formal, y si usted va de repente a lo que vendría a ser mecánica en lo que vendría a ser San Marcos o civil, va a llevar lo que vendría a ser en esta parte la geometría descriptiva, ¿no? Entonces, teniendo eso, te pide el plano horizontal, la parte superior, y podemos ver acá las tres caras. Primero sería la L, acá sería como un serruchito, ¿no? Este polígono de rojo y después el triángulo. Todo esto, profesor, lo tenemos que proyectar en la parte superior. Primero tu L, profe, ahí está. Después este polígono, ¿sí? Que parece un serruchito, ahí está. Y el otro que vendría a ser el triangulito. Y cubre pues todo lo que vendría a ser la cara. Y ahí tendríamos. Comparando con las caras que tenemos, la única que puede ser es enanito. Bueno, chicos, hasta ahí nos quedaríamos respecto al trabajo de la teoría, respecto del trabajo de la teoría, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es de repente tomar un descanso, si usted desea, para afrontar lo que vendría a ser las preguntas dirigidas. Gracias por este momento, quedarse viendo el video y te pido que tomes un descansito y ahora sí afrontes lo que vendría a ser la práctica dirigida, que también está pues acá guardada. ¿Está bien? Nos vemos, chicos. Nos vemos en la práctica dirigida.